Bueno, lo primero es el buenos días a todos y ser todos bienvenidos, queridos amigos, a esta vuestra empresa y vuestra casa que es Emasesa, ¿no? Como no puede ser de otra forma, me gustaría empezar por recordaros dónde estamos. Y es que Emasesa es una de las grandes empresas públicas del país. O sea, esta experiencia en la que estáis participando y este protagonismo que estáis teniendo se realiza en una de las principales empresas públicas de España y puede que también de Europa. De Europa no. Bueno, pues lo dejamos en España nada más, ¿vale? Y bueno, es el 18% de la población de Andalucía la que es abastecida y la que tiene servicio y relación con Emasesa, ¿no? Y como os decía, agua potable en cantidad, calidad, una magnífica calidad del agua. Incluso hay unos vídeos virales en internet que hay un catador maravilloso que dice que es la mejor de España. Es un gran amigo, el catador. Y bueno, y a un precio realmente, un precio francamente muy económico y muy bueno. 2 euros el metro cúbico. 2 euros el metro cúbico, que está en la media del país. Es un precio realmente bajo, es un precio muy subvencionado y que, sinceramente, ofrece dudas sobre la sostenibilidad en el largo plazo de la prestación del servicio. Bueno, estamos aquí en Emasesa y nos encontramos con una realidad, y es que estamos en un tiempo de cambio, estamos en un tiempo convulsivo, de transformación. Tiempo que hemos pasado una primera etapa en la que nuestro reto fundamental ha sido garantizar el agua en cantidad y calidad, y nos encontramos ahora mismo en otra etapa, en otra situación. Ahora ya no se trata solamente de eso, sino que hay que añadirle el tema de garantizar unos derechos a los ciudadanos, a los usuarios. Y al mismo tiempo de garantizar unos derechos a los usuarios, hay que abordar de forma inaplazable el tema de la sostenibilidad. Sostenibilidad que está amenazada por unos hechos y unos retos actuales, como es el cambio climático, como es los coletazos de la crisis económica, como es la obsolescencia de las infraestructuras, como es un modelo de gestión muchas veces desfasado de la realidad y como es, por decir la última, aunque se podrían citar mucho más, una inadecuación de las tarifas, ¿vale? Tenemos nuestras cosas buenas y nuestros problemas. Tan es así que estamos en un tiempo de cambio que la población ya da por amortizado el hecho de que hayamos superado el reto de dar un agua en cantidad y calidad. No me lo cuente, eso es una obligación que tiene usted. Y a este derecho, que ya es un derecho que se exige, se le suman unas nuevas necesidades de una sociedad diferente a lo que ha sido la sociedad del área metropolitana de Sevilla en los últimos 20, 30 y 40 años. Aparece, como digo, un nuevo término, una nueva forma de formular el servicio de aguas, los derechos. Todos tenemos derecho a la información, todos tenemos derecho a la seguridad, todos tenemos derecho a la reclamación, tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a la protección de datos, tenemos derecho a tener un agua que es un derecho humano proclamado por la ONU. Derecho, y nos encontramos en un tiempo de cambio. Una situación nueva, un camino no andado y que requiere un debate sosegado, un debate tranquilo y sobre todo un método. Un aspecto capital que hay que resaltar cuando estamos hablando de un servicio de prestación de un servicio de agua potable, saneamiento y depuración es la relación tan especial que tenemos entre los usuarios y la empresa. Un usuario que no está contenta cómo hace la empresa las cosas o cómo formula la empresa las cosas no se puede ir a la de al lado. Tenemos un fenómeno de cautividad. El usuario va a ser siempre nuestro usuario. Y eso es un tema también importante, porque la suma de usuarios es el conjunto de la sociedad. Y la sociedad es una sociedad compleja, es una sociedad que tiene nuevas necesidades, nuevas prioridades, es plural. Muchas veces tiene formulaciones imposibles de compatibilizar unas con otras. Voy a poner un ejemplo. Queremos que la empresa aborde el cambio climático con garantías de futuro y que el cambio climático afecte lo menos posible la prestación del servicio. Queremos una empresa que recupere el medio ambiente como forma de garantizar que vamos a tener un medio ambiente saludable y que la actividad de la empresa
no va a ocasionar un daño por la construcción de embalses, por la construcción de conducciones, por la propia actividad. Y al mismo tiempo aparecen formulaciones como puedan ser, y no se le ocurra a usted subirme la tarifa. Bueno, pues esa es de alguna forma la sociedad que tenemos, ¿no? Una sociedad en la que tenemos que empezar a manejarnos con diferentes posicionamientos, muchas veces enfrentados y muchas veces aparentemente imposibles de compatibilizarse unos con otros. Es importante tener presente eso. Además, las redes sociales amplifican todo tipo de posicionamientos y pueden provocar incluso movilizaciones del conjunto de la sociedad. Son fenómenos, como veis, queridos amigos, totalmente nuevos y que tenemos que aprender a manejar y a gestionar. En este contexto yo creo que es muy oportuno que la empresa empiece a hacerse una serie de cuestionarse de asuntos, ¿no? El primero que os pongo, por ejemplo, ¿qué significa prestar un buen servicio en el siglo XXI? Parece una tontería, pero hay muchas contestaciones al respecto. ¿Cuáles son los nuevos retos? ¿Y cuáles se priorizan? ¿Cómo se priorizan esos retos? ¿Qué significa o qué sacrificios estamos dispuestos a asumir para ser sostenibles? Y hasta hace poquito tiempo estábamos hablando, Josefina y yo le decía, es que en California, en Los Ángeles, están bebiendo agua residual, que se inyecta en el acuífero, se saca a 100 metros y se inyecta en la red de abastecimiento, ¿no? Están haciendo un esfuerzo y un sacrificio importante. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a subir las tarifas si queremos ser sostenibles? Por poner un ejemplo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tratar el agua residual y a inyectarla en la red de abastecimiento, si fuera necesario? Son preguntas, son cuestiones que no debiera de contestar en solitario una empresa sin tener en cuenta la opinión de la sociedad. En tiempo de crisis, también hay que tener presente que todos los ojos se vuelven hacia el sector público. Emasesa es una empresa 100% pública. Y en Emasesa, pues estamos buscando de alguna forma con nuestra experiencia, con vuestra experiencia, el reformular lo que es el modelo público de la prestación de un servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración. Yo creo, se está hablando mucho de la remunicipalización, de cuál es el papel de lo público, de lo privado. Yo creo que también las empresas públicas tenemos que hacer una reflexión. Y tenemos que ver hasta qué punto estamos haciéndolo bien, hasta qué punto podemos mejorar y en qué aspectos debemos de mejorar. Y una de las cosas en las que no me queda la más mínima duda es cómo integramos a la sociedad, no solamente en la planificación estratégica, no solamente en la planificación en el medio plazo, sino incluso, y ahí está lo difícil y el gran reto, cómo se integra a esa sociedad plural, diferente, exigente, preparada, cómo se integra en la toma de decisiones del día a día. Eso es lo importante. Bueno, precisamente para dar solución y respuesta a este tipo de cuestiones es por lo que hemos creado el Observatorio del Agua de Emasesa. Observatorio del Agua de Emasesa, que sois vosotros. Es la suma de trabajadores de Emasesa, más personas, representantes de sensibilidades, de sectores, de opiniones o expertos por sí mismos en diferentes materias relacionadas con el suministro y el manejo del agua en un ciclo urbano del agua. El problema con el que nos encontramos puede ser varios. Yo señalaría dos. El primero, y también lo comentaba con Josefina, nos encontramos muy solos. Es la primera empresa en España que yo sepa que está llevando el tema de la participación a estos extremos. No tenemos una referencia, no tenemos un modelo, no sabemos si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. La reunión de hoy es para que entre todos pensemos cómo mejorar el sistema, porque es nuestra obligación. Entonces, un primer problema es la soledad que tenemos. Un segundo problema que tenemos es, ni más ni menos, lo tremendamente costoso que está siendo llevar esto. Fijaros la cantidad de gente de la empresa que hay. Esto es para una reunión. Ha habido que prepararla, hacer documentación. Ha habido que maquetar, ha habido que hacer. Y no nos olvidemos de lo más importante. Estáis aquí y estáis renunciando a un trabajo, a un ocio, a un pasar tiempo con la familia, a una conciliación. Es tremendamente costoso. Y os estoy muy agradecido. Estoy agradecido a los trabajadores de Emasesa y también estoy agradecido a todos los que estáis aquí hoy compartiendo este rato con nosotros, ¿vale? Pero vayamos a las ventajas, que es lo optimista y lo bonito, ¿verdad? Lo primero, la primera ventaja que dispone Emasesa,
todos vosotros. La verdad, de corazón, todos vosotros. La verdad es que el factor humano es increíble. Casi todos sois muy competentes y además estáis absolutamente entregados. Y eso es una ventaja increíble. Fijaros la cantidad de gente que estáis aquí. Es un día laborable por la mañana y todos habéis tenido bien venir aquí a celebrar el año de trabajo juntos y a ver qué propuestas se hacen de cómo mejorar el Observatorio del Agua. Segunda ventaja, el compromiso que tengo yo para con vosotros también. Yo, además de Jaime Palop, una persona, esto casi es lo de menos aquí, yo soy un órgano de decisión y de gestión unipersonal. Y yo me comprometí desde un principio con vosotros a que cualquier tema que se tratara, cualquier acuerdo que se tratara, lo iba a incorporar en mi día a día, en la toma de decisiones, en los proyectos que presento a los demás órganos colegiados, en las tomas de decisiones que estén en vuestro sentir y vuestro pensamiento. Y eso se está haciendo desde el primer día. Me falla una cosa, y es el retorno que tengo que daros, porque tengo que alimentaros con todo lo que se está haciendo, que ya se empieza a tener en cuenta los diferentes posicionamientos. Estamos hablando de la solución de los lodos de depuradora y qué se hace con ellos, cómo se eliminan, cómo se reinventan, cómo se reutilizan. Os puedo asegurar que desde Ecologistas en Acción, usuarios y consumidores, determinados especialistas, todo se está teniendo en cuenta a la hora de integrarlo. Otra ventaja importante es que los otros órganos que no son unipersonales, Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, ya están empezando a recibir una información muy superior a la que se recibía antes. Ya no solamente aparece el proyecto de eliminación de lodos, sino que aparece la posición de Ecologistas en Acción. Consejeros, es que esto es el proyecto que propone la empresa y que sepáis que Ecologistas en Acción no están de acuerdo con esto, con esto y con esto. O que el representante del CENTA está diciendo que esta solución no es buena por esto y por esto, por esto. Tenemos unos proyectos más maduros, tenemos unos proyectos más preparados, tenemos una información adicional para el que tiene que tomar las decisiones que es impresionante. Otra ventaja importante es que, si os dais cuenta, esta es una forma de ofrecer transparencia inédita, porque tenéis información en tiempo real. Y si hay algo que no os convence y que queréis tener una información complementaria, la solicitáis y se os suministra y se os manda directamente. Es un ejercicio de transparencia inédito y que no se había tenido hasta el momento. Toda la información a vuestra disposición. Y si hay algo que no está ahí, me comprometo personalmente a la que la tengáis sin censura y sin tapujos. Es importante. Bueno, ¿y al final de qué se trata esto? Pues al final se trata de una cosa muy sencillita, muy sencillita. ¿Qué futuro es el que queremos? Que no lo quiere decidir la empresa por sí sola. ¿Qué futuro es el que queremos? ¿Qué futuro quiere esta sociedad plural? Con diferentes formulaciones, con diferentes sensibilidades. Vamos a hablarlo, vamos a acordarlo y vamos a hacer que la empresa se transforme, que mejore, que se haga una empresa grande. Pero grande no porque tenga el 18% de la población de Andalucía. Grande no porque la inviten a dar una conferencia a Madrid. Grande porque sea la suma y porque seamos capaces de encontrar nuevos caminos, nuevas vías, nuevas formas de gestionar. Hagámosles caso por una vez a la OCDE y hagamos una gobernanza participativa en el día a día y en el momento, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender más, porque lo importante son los dos ponentes que me van a seguir. Lo único, de corazón, de todo corazón, no sabéis lo emocionado que estoy de veros las caras y no sabéis lo agradecido que estoy a todos los que estáis aquí. La verdad es que sois un ejemplo y con gente como vosotras, desde luego, yo pienso que esta empresa va a ser imparable y va a ser la mejor de España y la mejor de Europa, y ahora nos estropea el cacharrito este. Así que, por favor, muchísimas gracias y seguir criticándonos, seguir diciendo lo que hacemos mal. No nos sabe mal, os lo agradecemos, porque son críticas que nos hacen mejores. No tengáis miedo, ¿vale? Y seguir ayudándonos. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, buenos días
no sé qué funciona de los dos, pero alguno funcionará. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Jaime Palop y muchas gracias a todos, viejos conocidos, amigos, compañeros, y muy impresionada por el magnífico plantel que habéis puesto aquí a apoyar y a colaborar en esta tarea tan importante y tan impresionante. Con respecto a mi currículum, no estoy en Navarra ya, en Navarra fue mi trabajo anterior, ahora estoy directamente trabajando con Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ese nombre tan bonito que tenemos del Ministerio y que espero que nos sirva a todos para ilusionarnos y apoyarnos. Uno de los proyectos que estamos teniendo en el Ministerio es precisamente la elaboración del libro verde de la gobernanza del agua en España, que tiene fundamentalmente dos patas, o sea, dos aspectos. Uno, un aspecto más estratégico que trata sobre qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los aspectos del agua, tanto pues hablar de las aguas subterráneas, de las superficiales, de los problemas relacionados con los eventos extremos, de las sequías, de las inundaciones. Estamos hablando también del agua en las ciudades, por supuesto. Estamos hablando también del agua para la energía. O sea, estamos hablando de todo ese contexto, tanto en los usos como los eventos, o sea, en 4 dimensiones, en los usos, en los eventos extremos, en la parte de acceso al agua y al saneamiento y en el aspecto medioambiental del recurso en sí. O sea, que esas son las 4 dimensiones que estamos tratando en la parte de desarrollo de la estrategia. Y luego en la parte que estamos desarrollando, la gobernanza del agua, pues fundamentalmente lo que estamos desarrollando es un proceso quizás muy similar, Jaime, al que vosotros estáis haciendo aquí, que lo que queremos es precisamente no decir a la gente lo que nos hace falta ni cuáles son los problemas, sino un poco qué soluciones ponemos en la mesa y que las debatamos de una manera conjunta. Entonces, ya como digo, ese libro verde tiene esos dos aspectos. El aspecto más estratégico pues lo estamos desarrollando un poco desde dentro y lo vamos a poner a un proceso de participación pública, de consulta, pero la parte más de desarrollo de la parte de gobernanza es precisamente un proceso bastante más participativo, en el sentido de que también se están identificando los temas más importantes. ¿Qué estamos haciendo con la parte de gobernanza? En la parte de gobernanza, fundamentalmente, lo que vamos a tener es 2 reuniones. Ya hemos convocado y hemos escrito a todas las comunidades autónomas, a las 17 comunidades autónomas en España, para empezar un proceso de identificación de cuáles son los temas más importantes. Como preparatorio de ello hemos hecho diferentes grupos de trabajo dentro del propio Ministerio y dentro de las confederaciones hidrográficas, y estamos haciendo esos procesos a primero, y para ver qué temas les parecen más importantes y qué son los que tendríamos que abordar. Los que están saliendo ya, yo creo que son de bastante interés y creo que no les sorprenderán a ninguno. Están saliendo los temas de fiscalidad y financiación. Están saliendo los temas de la nueva relación con los ciudadanos y cómo la gestionamos, o sea, más allá de la participación pública, más allá de las consultas a los ciudadanos, más allá de la información al ciudadano, que yo creo que eso pues poco a poco se ha ido metiendo como parte de la cultura. Ya tenemos un ciudadano mucho más empoderado. Ya sé que hay gente que no le gusta esa frase, pero es la realidad. Tenemos un ciudadano que está dispuesto a opinar de absolutamente todo, de lo que hacemos y no hacemos, como bien decía Jaime Palop, y entonces, bueno, pues eso es un nuevo contexto al que tenemos que enfrentarnos y que tiene que ser parte de nuestra realidad. Así que fiscalidad y financiación, el tema de las relaciones con los ciudadanos, el tema del régimen concesional. Si nosotros estamos viendo ya cómo el cambio climático es una realidad, nuestro régimen concesional se tendrá que adaptar a ese cambio climático. Tenemos bastante bien el régimen concesional en términos de la flexibilidad que tenemos, de que los derechos en gran medida son contingentes, que hay prioridad para los usos urbanos frente a otros usos. Ya son elementos de nuestro régimen concesional que nos ayudan muchísimo, pero hay otros elementos que nos ayudan menos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el régimen concesional, para poneros un ejemplo de manera que no me quede en lo abstracto solo, sino que también vaya a lo concreto, cómo podemos hacer, por ejemplo, para que las concesiones no estén asignadas a una infraestructura en concreto, sino a un sistema?
O sea, que no sea, esta obra es mía y esta la estoy pagando yo y mis derechos están asociados a esto y yo formo parte de la comisión de desembalse y se deciden las cosas aquí, sino un poco cómo puede ser eso de una manera más compleja, de manera que hagan el sistema un poquito más resiliente. Son ejemplos, y son ejemplos que no estoy diciendo que estén decididos ni definidos, son cosas que están surgiendo en las conversaciones, y entonces que bueno, de alguna manera hay que poner en la mesa. Otros temas que también están saliendo bastante son todos los temas de la estructura institucional que tenemos, cuáles son las funciones y cómo estamos organizados en la Dirección General del Agua, cómo estamos organizados en los comités de autoridades competentes y si realmente nos están sirviendo como interfaz para la comunicación entre las diferentes autoridades competentes y la Administración General del Estado, o es un elemento más cosmético. Todas esas cosas están en la mesa. Entonces, quiero decir que la parte de estructura institucional, que es tan importante también, cuál es la función de los órganos de participación, del Consejo Nacional del Agua, de los consejos de cuenca, quiénes participan, tienen que seguir participando los mismos siempre. Como ven, se están abriendo muchos melones, o sea, en este proceso del libro verde de gobernanza del agua. Y yo lo que quería aquí hoy, además de contarles dónde estamos y cómo y en qué sentido yo creo que también puede encajar bastante bien este proceso que hay aquí en este momento en Emasesa, pues yo quería también un poco abordar la parte más de los principios estratégicos y de cómo se está desarrollando la parte estratégica en relación especialmente del ciclo urbano del agua, que me parece que podría ser quizás lo de mayor interés en este aspecto. Uno de los temas que también están saliendo como elementos en el ciclo, en los temas del libro verde de la gobernanza, es precisamente el ciclo urbano del agua. Que si hace falta un regulador, si no hace falta un regulador, ¿cuál es el papel de esos observatorios? O sea, si tenemos el observatorio, a lo mejor el regulador, ¿cómo puede actuar o interactuar con ese regulador que podría hacer falta o no? El tema de la armonización tarifaria dentro de los propios, de los diferentes autoridades locales, de cómo se está haciendo la tarificación. Como saben ustedes, hasta ahora lo que se está haciendo es casi a nivel voluntario, con algún tipo de elemento más de guías de cómo se tienen que hacer las cosas, pero realmente no existe una armonización tarifaria como quizás debería de ser necesaria. Bueno, pues un poco esos son los temas y yo creo que el trabajo que se está haciendo puede alimentar estos procesos de dos formas. Una, todo este aspecto de la participación de los ciudadanos y cómo se debe articular. Me parece que eso vamos a poder aprender muchísimo de este proceso, porque como también le decía a Jaime antes de venir, a mí me parece que nosotros, tanto yo como el representante de Presidencia de Gobierno aquí, tenemos el papel precisamente de llevar a cabo esta integración vertical. O sea, no puede ser que estas experiencias que estáis teniendo vosotros a nivel local, que están costando tanto esfuerzo, no podamos luego trasladarlas a nivel nacional y que puedan ser buenas, ¿no? Y luego, pues por supuesto, la experiencia está del observatorio, el papel que puede tener y cómo puede servir precisamente para dinamizar y crear una articulación del trabajo que estáis haciendo vosotros en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, que como sabéis es un tema fundamental para este gobierno y que de hecho creo que desde Presidencia de Gobierno nos están evaluando a todos, a vosotros todavía no, pero quizás os toque, de hasta qué punto estamos cumpliendo cada uno de los objetivos y si realmente estamos invirtiendo como decimos que tenemos que invertir. Bueno, entonces en relación con un poco la parte más estratégica, lo que quería comentar son varias cosas. Una es que más allá de posicionamientos, que hablaba Jaime de las redes sociales, de que ahora ya no tenemos 2 o 3 posicionamientos de los grupos de interés, sino que tenemos 8.000 millones de posicionamientos de las opiniones que pueden tener las personas. Yo pienso que uno de los temas fundamentales que estamos abordando en esta estrategia es el tema de los principios. Es mucho más fácil llegar a acuerdos sobre principios que sobre posiciones. Entonces, los principios que se están barajando y que son parte de nuestro acervo, ya está en nuestra legislación,
de una manera muy importante y ya son parte de lo que nosotros estamos manejando, pero por alguna razón, que no sé muy bien por qué, nos vamos olvidando de ellos y los vamos dejando a un nivel inferior cuando realmente es lo que nos va a ayudar a entender las cosas mejor. Nos sorprenderá, pues el agua es un bien de dominio público. ¿Por qué tenemos que estar probándolo todo el rato? Si eso ya está en nuestra legislación, si eso ya está en nuestro marco institucional y en nuestro marco constitucional. Entonces, bueno, pues eso es algo que no hay que estar debatiéndolo o revolviéndolo, ya está. Y bueno, o sea, se podría cuestionar, pero en principio yo creo que es algo que nos marca. Otro tema fundamental en nuestro marco también legal y cultural y de gestión del agua es el de la unidad de cuenca. La unidad de cuenca es un principio importantísimo, tanto para la planificación como para la gestión. Y de ahí se pueden derivar cierto tipo de actuaciones o otro tipo de actuaciones. Si cuestionamos el principio, entonces sí que podemos cuestionar cierto tipo de actuaciones. Si no lo cuestionamos, pues entonces está claro hacia dónde deberíamos de ir. Otro tipo de principios que eso sí que están en el marco, si queréis, superior por parte de la Unión Europea, son los principios de no deterioro, los principios de precaución y el principio de la directiva marco de no tratar el agua como un bien comercial como cualquier otro. Entonces todo eso yo creo que es un elemento de una serie de principios que nos van a ayudar, hay más, pero bueno, les estoy poniendo estos ejemplos, que nos pueden ayudar a empezar a pensar cuáles son los elementos que pueden ser cuestionables o no en nuestra propia Constitución. El derecho a un medio ambiente adecuado es parte de nuestros derechos constitucionales. O sea, no es una opción. O sea, el cuidado del medio ambiente, el poder proteger la calidad de vida que nosotros tenemos, que no afecte a nuestra salud, el deterioro de la calidad del agua o los contaminantes emergentes, etcétera, todo eso son un derecho constitucional, ni más ni menos, ¿no? Entonces, yo creo que una parte muy importante de esta estructura general de la estrategia es precisamente eso. Trabajar sobre todo y poner en primer lugar cuáles son los principios de la gestión y del buen gobierno del agua. Y luego, por supuesto, tenemos, como bien mencionaba Jaime, tenemos los principios de gobernanza que tienen más que ver en cómo hacemos las cosas. Una cosa son los principios sobre el qué hacemos y otro sobre el cómo lo hacemos. Y el cómo lo hacemos, nos lo ha dicho la OCDE, pues son eficacia, eficiencia y sobre todo participación, involucración de los ciudadanos y, como he dicho yo, ir más allá, bastante más allá de la participación. O sea, ir mucho más a creernos que realmente la ciudadanía pues ya no es lo mismo y que nos va a exigir mucho más y que va a ser mucho más. Entonces, en términos de lo que me vas diciendo, ¿cómo voy de tiempo? ¿O sí? Vale. En términos de un poco la parte más de cómo se desarrolla la estrategia y estos principios en el sector del agua y las ciudades, hay fundamentalmente dos elementos de contexto que son los que marcan los elementos de la estrategia. Uno, un poco el entender el agua en las ciudades y el territorio, todo lo que se puede llamar o que se ha venido a llamar y que a ustedes les sonarán el tema de las Smart Cities, o sea, todo lo de las ciudades inteligentes, todo ese contexto, esa estructura, ese marco conceptual que nos da las Smart Cities, que tiene mucho que ver con los elementos, ya sé que les sonará a chino, del metabolismo urbano. Un poco entendiendo que las ciudades, más allá de lo que hacemos dentro y de cómo prestamos los servicios, nosotros en las ciudades estamos afectando el territorio, nuestro hinterland, estamos sacando agua del territorio y volviéndola a devolver. Cómo se produce ese impacto de las ciudades en el territorio es un tema que, como saben ustedes, está en este momento utilizándose en Europa como el marco conceptual para entender las relaciones y de las ciudades en relación con el medio ambiente. Así que eso es uno de los temas que son fundamentales, ese marco conceptual. Y, por supuesto, el otro marco conceptual que también es muy importante es el marco conceptual del agua como derecho humano. ¿Qué significa eso y qué es lo que a qué nos lleva? Eso no significa que tengamos todos derechos a tener piscinas y campos de golf, y eso no es un derecho humano. Yo creo que en ese sentido una parte muy importante es entender esa pirámide de los usos, ¿no? Una pirámide que nos lleva a que hay una parte que son
bienes de lujo, que realmente el agua produce bienes de lujo también. Hay otra parte de la pirámide que produce bienes que políticamente se pueden considerar como importantes, que son, por ejemplo, pues la agricultura, la alimentación, se puede considerar como una prioridad política, y puede llegar un momento en que esa alimentación ya se convierte ya en un bien de mercado, porque lo que estamos produciendo son flores en invernadero o fresas o tipo de productos que son realmente bienes que son de mercado, no son tanto para alimentación, para luchar contra el hambre, ¿no? De alguna manera, que eso sería un poco el tipo de bienes que sí que podrían ser parte de lo que puede ser considerado como un bien esencial. Luego, por supuesto, la parte de abajo, que es el agua de consumo humano, y fundamentalmente la parte del agua de consumo humano que es esencial para la vida. Si estos son 100 litros por persona y día, si son 80 litros por persona y día, si son 60 litros por persona y día, si son 7 litros por persona y día, como en África, ¿no? Las mujeres en África son 7 litros por persona y día, pues eso es un tema que se puede debatir, pero realmente esa parte, lo que está claro también es que la resolución de Naciones Unidas sobre el agua como derecho humano, el agua y el saneamiento como derechos humanos, estoy convencida que mis compañeras aquí de la Agencia Española de Cooperación Internacional, si no me van a decir que tengo que decir derechos y no derecho, lo que está muy claro es que eso cambia totalmente la relación de los ciudadanos con el sector público. Ya no son usuarios, ya no son clientes, ya no son receptores beneficiarios de la ayuda internacional que se les da cuando sea, sino son portadores de derechos. O sea, ellos ya tienen un derecho a que se les dé un servicio. Es totalmente diferente la relación. Y yo creo que eso es uno de los temas más importantes. Así que yo con esto lo dejo. Muchas gracias por su atención y muy amables. Bueno, buenos días y gracias por invitarme, y Dolores, gracias por invitarme a estar aquí y acompañaros, ¿no? Y Jaime, muchas gracias por propiciar este punto de encuentro que yo creo que es importante y es necesario, y además coincidir con Josefina, que hace poquito estábamos en Zaragoza, también yo creo que predicando, así que es también otra vez otro nuevo gusto. Bueno, me van a permitir que yo eleve el foco y no me centro solamente y exclusivamente, aunque sí que hablaré al final de la parte de lo más importante, que es lo que ustedes hacen. Y digo elevar el foco porque es importante entender que, como Jaime decía al principio, estamos en un mundo cambiante donde, como dice Yuval, la única constante que vamos a tener a partir de ahora va a ser el cambio, y que por lo tanto necesitamos adaptarnos a ese cambio. Claro, estamos en un mundo globalizado, interconectado, global, etcétera, etcétera, donde ya no solamente podemos estar pensando globalmente y actuando localmente, porque hoy hay problemas globales que requieren soluciones locales, pero hay problemas locales que requieren soluciones globales. Y necesitamos, sin duda alguna, cambiar la manera de hacer y de trabajar para que verdaderamente consigamos realmente esa transformación del mundo que queremos. El 25 de septiembre del 2015, Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030. Un acuerdo de 193 países. Yo no sé si es un acuerdo bueno o es malo. Bueno, creo que es un acuerdo bueno. Pero un acuerdo que empieza con 193 países poniéndose de acuerdo, ya de principio parece que puede ser una buena hoja de ruta para transformar el mundo en que vivimos. Porque fíjense, Jaime también lo ha dicho y Josefina también lo ha dicho en su intervención, es que ya las cosas ya no son como eran antes. Pero hay algo más importante. Sabemos qué cosas van a pasar si no tomamos determinadas decisiones hoy en día. Hoy ya no podemos decir, como pasaba en el medievo, que no sabían lo que iban a pasar al día siguiente, lo que contaba era el día a día. Hoy tenemos que liderar y planificar el futuro que queremos. Y para planificar el futuro que queremos, lo que necesitamos es tener conocimiento y un marco que nos permita entender que el desarrollo ya no solamente puede ser crecimiento económico. Durante muchos años hemos venido pensando que el crecimiento económico nos iba a llevar inexorablemente a ese desarrollo, sino que hoy el desarrollo tiene que ser un desarrollo sostenible, donde se integren las tres dimensiones del desarrollo, es decir, lo económico, lo social y lo medioambiental. Ya no vale tener tres agendas independientes, sino que necesitamos tener una visión integrada
del desarrollo sostenible. Fíjense, en este mundo cambiante y que además va muy rápido, en el año 2000 la Agenda 2030 viene heredada de dos grandes documentos. Por un lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se han cumplido ahora 70 años, que esto viene a ser la consecución de cómo materializamos esos derechos humanos que nos dieron el momento de mayor paz que hemos vivido en el mundo. Esto no quiere decir que no hayan guerras, pero hoy, tengan un dato, muere más gente con accidentes de tráfico que por causa de las guerras, desde el año de 1948, cuando se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos. Y la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue una agenda de cooperación del norte hacia el sur, donde lo que se planteaban fundamentalmente eran saber cuáles eran los problemas más importantes que tenían en ese momento. Y habían dos problemas importantes. Una era la desigualdad entre los países, entre el norte y el sur, y además también que no sabíamos cómo íbamos a alimentar a 7.000 millones de personas en el año 2015. 15 años después, fíjense, tan solo 15 años después, esa agenda, que era una agenda de 8 objetivos y 70 metas, se ha convertido en una agenda de 19 objetivos y 169 metas. Una agenda mucho más compleja que atiende no solamente la desigualdad entre los países, sino también la desigualdad dentro de los países. Y además con esa visión de integrar el desarrollo sostenible con sus 3 dimensiones en toda la acción que realizamos. Fíjense, en ese mundo rápido en el que vivimos, para que el teléfono fijo ese que teníamos en casa, porque ya no lo tenemos en casa, consiguiera 1 millón de usuarios en España, tardó 10 años. Twitter tuvo 1 millón de usuarios en el primer año en España. Es decir, 10 años, 1 año. Pero hay un dato mucho más significante que a mí me resulta muy gracioso. En el año 2000, si recuerdan, estábamos hablando, cuando al mismo tiempo estábamos hablando de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hablábamos de lo que denominamos el efecto 2000. Aquello de que se iban a parar los ordenadores, que se iban a caer los aviones, que los cajeros automáticos iban a tener el dinero porque no sabían que se iban a reiniciar, que íbamos a tener que cambiar todos los ordenadores. Eso fue en el año 2000. En el año 2015 estamos hablando del Internet de las cosas y de la inteligencia artificial. En tan solo 15 años. Fíjense, hace 15 años pensábamos que los aviones se caían y hoy estamos haciendo que las cosas abren entre ellas. Claro, es que este mundo es un mundo cambiante que requiere necesariamente de una nueva visión de integración. Es una agenda omnicomprensiva. La Agenda 2030 lo que tiene fundamentalmente es que desde una visión mucho más compleja de la realidad podamos atender no solamente los desafíos que tenemos por delante, no solamente para aprovechar las oportunidades que tenemos por delante, sino también para atajar desde el inicio los principales problemas que generan la desigualdad, la pobreza y sobre todo la asimetría del acceso a los derechos. La globalización ha traído cosas muy buenas y muy importantes, pero también ha abierto más la brecha en esa asimetría de acceso a los derechos. Josefina estaba hablando del derecho al agua, que es el más ejemplo de la cantidad de agua que accede una mujer en África, los delitos a los que tenemos en Europa o en cualquier país de renta media o renta alta. Por lo tanto, esto requiere tener esta visión más compleja. En esta visión hay otros elementos más importantes también, y es que, como bien decíamos anteriormente, que es una frase que a mí me encanta y que la defiendo, que efectivamente tenemos que tener otra manera de hacer una gobernanza del mundo en el que vivimos. Hoy ya no hay un problema, ante un problema hay una solución, sino que ante un problema necesitamos varias soluciones que podamos trabajar. Les pongo un ejemplo. Para mejorar la educación secundaria en el mundo, necesitamos hablar fundamentalmente de niñas, necesitamos hablar fundamentalmente del ámbito rural, necesitamos hablar de pobreza, necesitamos hablar de infraestructura, necesitamos hablar de derechos humanos y necesitamos hablar de alianzas. No se trata solamente de poner colegios en África para que las niñas puedan ir a la escuela. Se trata fundamentalmente de generar sociedades inclusivas, se trata de generar infraestructuras, se trata de mejorar la pobreza para que las niñas tengan oportunidades y que puedan desarrollar, y que necesariamente así conseguiremos verdaderamente que la educación secundaria, que es el gran problema que tenemos en el ámbito de la educación a nivel del mundo, además de la falta de calidad de la educación primaria, fundamentalmente en los países menos avanzados, tenemos que tener esa visión. Pero claro, en esta visión, como bien decía el presidente, claro, requiere ya no solamente de la opinión de una única persona.
Fíjense, cuando Trump accede a la Casa Blanca, una de sus primeras grandes decisiones fue decir que no iba a cumplir los acuerdos del clima del año de diciembre del 2015. Como saben, después de la Agenda 2030, que se aprueba en septiembre, en 2015 se aprueban los acuerdos del clima, que era reducir la temperatura del planeta como gran eje, y a partir de ahí una serie de medidas. Bueno, pues Trump dice que él no va a cumplir con los acuerdos del clima y que eso del cambio climático a él le da igual. Bueno, al mismo tiempo que Trump estaba diciendo esto, Francia, que es el que lidera esta agenda, y China, que es el segundo país más contaminante, decían, oigan, a mí me da igual lo que diga este hombre, nosotros vamos a cumplir con esta agenda global del planeta que entre todos hemos acordado. Pero no solo eso, sino que al mismo tiempo el alcalde de San Francisco y el alcalde de Nueva York dijeron, oye, yo voy a trabajar y voy a trabajar también en la misma línea de la Agenda 2030 y de lo que dice el Acuerdo por el Clima. Por lo tanto, esta visión global que nos permite tener un lenguaje universal, porque la Agenda 2030 no deja de ser el nuevo idioma del multilateralismo, que nos permite conectar lo que nosotros estamos haciendo, lo que ustedes hacen aquí en Sevilla, con lo que hacemos nosotros en Moncloa, con lo que hace Josefina desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, o lo que se hace en Colombia, en Mozambique o en Bruselas, o como ahora está haciendo la Unión Europea con la estrategia de la Unión Europea para la Agenda 2030, nos permite conectar todos en una misma visión y sobre todo con un trabajo de cooperación blanda, que es otro concepto que a mí me gusta mucho, de cómo trabajamos juntos bajo un mismo prisma, Agenda 2030, desde nuestras capacidades y aspiraciones para hacer verdaderamente que haya una transformación del mundo en el que vivimos para que nadie quede atrás. Esta es la gran visión y la gran oportunidad que nos ofrece la Agenda 2030. Independientemente de los 15 primeros objetivos que nos dicen qué cosas tenemos que hacer en cada uno de los ámbitos, del hambre, de la educación, de la sanidad, de las ciudades, del medio ambiente, etcétera, etcétera, tenemos también una visión ética y humanista de qué modelo de desarrollo queremos. Porque no vale tampoco cualquier modelo de desarrollo. El objetivo 16, que habla de la ética, habla de la ética, de la participación de la ciudadanía, que Jaime también hablaba al principio, tan importante, y que aunque Josefina, como bien dice, a alguien le moleste, la ciudadanía está empoderada. Afortunadamente, los ciudadanos estamos empoderados, tenemos la capacidad de poder tener decisiones. Es verdad que falta mucho por hacer. Daniel Inneranity, que además es buen amigo, en el último libro que ha escrito, que se llama Comprender la democracia, dice que solamente con el conocimiento no vamos a cambiar las cosas y que lo que se trata también es de generar un sentimiento de democracia y de ir avanzando en la democracia para que verdaderamente se produzca esa transformación social y humanista que estamos buscando. Entonces, con esa visión en el objetivo 16 de la ética, la transparencia, la participación de la ciudadanía, la lucha contra los flujos ilícitos que tanto restan al desarrollo de muchos países, nos permite tener esa visión ética de lo que tenemos que hacer. Y luego el objetivo 17 como más importante y fundamental, y por cierto el más complicado, que es la generación de alianzas. Le digo más complicado porque además se lo cuento como anécdota. Me iré dentro de un momento corriendo porque tengo un problema en Moncloa para ver cómo hacemos esta gobernanza, porque claro, las administraciones no están pensadas para que puedan trabajar una administración general con una administración autonómica, con una administración local, con una empresa local, con una asociación y con un grupo de interés de amigos de los humedales. Este modelo es el que nos cuesta todavía concebir y no entendemos que necesitamos buscar mecanismos, instrumentos a través de cooperación blanda que ya no tengamos que discutir, porque ya lo tenemos decidido por 193 países hace tan solo 4 años, qué es lo que tenemos que hacer para que verdaderamente se produzca esa transformación. Yo no voy a decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Ustedes están haciendo un ejercicio fantástico de participación, conocimiento y además, sobre todo, algo que me parece muy importante, de emoción y sentimiento para hacer verdaderamente de que esto no sea solamente un plan racional. Esto es fundamentalmente una visión personal, una visión de un grupo de personas que tienen para hacer que verdaderamente el desarrollo sostenible de, en este caso, su empresa, su área metropolitana, su comunidad y por supuesto nuestro país y el mundo vaya en la misma dirección que todo el mundo estamos trabajando. Tenemos la oportunidad, sin duda alguna, de hacer que verdaderamente haya una transformación del mundo que vivimos.
Pepe Mújica, el presidente de Uruguay, siempre dice que en la política lo fácil es hacer actos y hacer leyes, pero que lo complicado fundamentalmente es cambiar mentalidades y transformar el mundo. Esto es lo que verdaderamente tenemos que hacer. Esto no es fácil, obviamente. Esto es complicado, sin duda alguna. Por eso es una agenda de 17 objetivos y de 169 metas. Por cierto, con 232 indicadores que todavía estamos discutiendo cuáles van a ser y cómo vamos a medir este progreso que estamos haciendo. Por lo tanto, lo que se trata es de que nos pongamos en marcha. Yo he defendido en toda mi vida política y profesional que cuando escribimos una cosa, lo cumplimos. Y si no lo vamos a cumplir, no lo escribamos. Y sobre todo lo más importante, que lo escribimos, lo cumplimos, rendimos cuentas, lo evaluamos y volvemos a rehacer para seguir construyendo. El mundo no se va a acabar en el año 2030, ni con el 2030 vamos a solucionar todos los problemas que tenemos por delante, pero sí que vamos a sentar los mimbres para que verdaderamente se produzca esta transformación. Y eso pasa indiscutiblemente porque el objetivo 17 y el objetivo 16 se convierten en la piedra angular de todo el cambio y la transformación que tenemos que hacer. Habrá técnicas, habrá maneras, como bien decía Josefina, en los principios es lo que tenemos que llegar a acuerdo. Pero sobre todo, y lo más importante, es que tenemos la capacidad y además los recursos necesarios para que esto se pueda producir. Hoy no tenemos un problema de recursos, hoy no tenemos un problema de no saber lo que va a pasar, hoy tenemos conocimiento de lo que va a pasar, hoy tenemos sociedad de la información para ser copartícipes de este desarrollo y además tenemos sobre todo la aspiración de que verdaderamente esto pueda cambiar y pueda ser un eje transformador. Jaime lo decía, lo cuento de más manera coloquial a mis hijas, que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Entonces, con lo cual hay que decidir qué es lo que tenemos que hacer. Y claro que requiere que tomemos decisiones. Claro que requiere que tomemos decisiones. Sino que se lo pregunten, por cierto, a Macron, que hizo una gran decisión de apostar por el medio ambiente, pero las clases medias y las clases bajas dijeron, oye, yo no me puedo comprar un Tesla y por lo tanto tendremos que buscar también cómo hacemos esa cohesión social para que realmente haya ese respeto al medio ambiente y que además tenemos que tener un respeto al medio ambiente para que haya cohesión social y tenemos que tener una economía distinta para que se pueda hacer. ¿Qué significa todo esto al final en la práctica? Que cualquier persona a la hora de tomar una decisión, cualquier persona que toma una decisión, ya no solo los responsables públicos, que esto ya no es solamente una cosa de responsables públicos, esto es una cuestión de todos, que además nos permite tener esa visión conjunta de lo que queremos hacer. Significa que nos preguntemos cómo afecta cada decisión en lo económico, en lo social y en lo medioambiental, pero no de manera independiente, sino de manera conjugada. Hay decisiones que pueden ser económicamente muy factibles, pero pues están generando una merma del medio ambiente o una eliminación de los recursos naturales que disponemos, pero además generan mala cohesión social. Si no tenemos decisiones que permitan que tanto económica, social y medioambientalmente tengamos respuestas positivas, difícilmente esas soluciones serán factibles para poner en marcha. Esa es la gran transformación que necesitamos. Y además les digo dos preguntas más. Una, que lo que hacemos aquí no lo paguen otros allí. En esto en Europa durante muchos años a través de la colonización lo hemos estado viviendo, de cómo nuestro desarrollo lo está pagando fundamentalmente África. Y dos, que no podemos estar hipotecando las próximas generaciones por mantener nuestro nivel de vida. Es tan sencillo como esto. Y efectivamente en esa ecuación de sorber y soplar hay que tomar decisiones. Y las decisiones se toman fundamentalmente conjugando el mismo verbo, consenso. Y ya con esto voy terminando, aunque los alemanes dicen que los españoles decimos 3 veces voy terminando y terminamos. O esta vez les prometo que va a ser solo una, porque ya me he alargado más de lo que quería contarle. Consenso. Fíjense, al igual que lo de consenso, para mí hay 3 palabras que tampoco significan lo mismo y además en el diccionario tampoco significan lo mismo, pero las utilizamos de manera normal, que es el diálogo, el debate y la discusión. La discusión es cuando utilizamos la parte emocional. El debate es cuando ustedes tienen una posición y yo tengo otra. Yo tengo mi posición y ustedes tienen la suya. Ustedes tienen la suya y yo tengo la mía. Yo tengo la mía y ustedes tienen la suya. Y cuando salgamos de la reunión ustedes se irán diciendo yo tengo mi posición y yo tengo la mía. Yo abogo por el diálogo. El diálogo es yo tengo una posición, usted tiene otra, juntos construimos ese consenso y con ese consenso no cedemos ninguno de los dos soberanía, sino que lo que hacemos es construir
una manera distinta de hacer y de desarrollar el mundo en el que vivimos. Y hoy, afortunadamente, tenemos el conocimiento de saber qué es lo que tenemos que hacer. Eso ya no tenemos ni que discutirlo ni que debatirlo. Simplemente tenemos que dialogar para encontrar la fórmula de que esto se pueda hacer. Adela Cortina, que es una buena amiga valenciana, una de las grandes filósofas que tiene España, dice que el Producto Interior Bruto debería de medirse entre las capacidades y las aspiraciones que tiene la ciudadanía para el futuro. Tenemos un Producto Interior Bruto muy alto. Tenemos capacidades suficientes para afrontar el cambio climático, para hacer una economía ética y sobre todo para generar cohesión social. Y además tenemos una aspiración clara, una aspiración de que en el año 2030 hayamos transformado el mundo para que nadie quede atrás. Ese es nuestro camino y esa es nuestra acción, nuestra voluntad y sobre todo el que esperamos que todos juntos y todas juntas podamos conseguir ese objetivo que todos nos hemos puesto en marcha desde el 25 de septiembre del año 2015. Muchas gracias. Que estáis lanzando, que eso por supuesto me aculpa y me gustaría conocer más. Yo creo que para mí hay dos elementos importantísimos. Y uno es, no sé si es políticamente correcto decir esto, pero uno es no despertar expectativas que no se vayan a cumplir. O sea, no esperar que el observatorio, el proceso de ciudadanos, de participación, etcétera, lo vaya a solucionar todo y la gente pueda opinar absolutamente de todo. Yo creo que eso es un elemento absolutamente fundamental. Y el otro, yo creo que lo habéis dicho, no sé si lo ha dicho Jaime o lo has dicho tú, Federico, pero yo creo que el objetivo fundamental del observatorio y de esa participación y esa involucración de los ciudadanos es sobre todo cambiar mentalidades. O sea, yo creo que si se va hacia ese objetivo, pues probablemente será más fácil. Yo creo que una cuestión muy importante en este tipo de foros es no entrar en lo que estabas hablando de diálogo, debate y discusión. Evitar la discusión. ¿Cómo se evita la discusión? Pues no entrando en opciones específicas, sino quedándose uno más bien en el para qué y el por qué de las cosas, ¿no? Jaime, tú decías, bueno, oye, tenemos que dar agua, tenemos que ahorrar un 20% del agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces yo creo que hay que ir hacia el planteamiento, hacia tratar de consensuar y compartir los problemas. Luego, cómo las soluciones concretas pueden ser de una manera o de otra, o se pueden aplicar de una manera o de otra. Yo creo que a ese nivel el tipo de dinámicas de los observatorios, de los consejos ciudadanos, te pueden llevar a sitios muy complejos, ¿eh? O sea, primero, no despertar expectativas que no vayamos a cumplir. Segundo, utilizarlos para cambiar mentalidades, muy importante. Y tercero, tratar de que sirvan para precisamente consensuar los problemas que tenemos que resolver y no tanto las opciones concretas, ¿no? Siguiendo la estela de lo que decía Josefina, vamos a ver, efectivamente, no podemos levantar expectativas sobre cosas. Es decir, la participación se ha llevado en cierta manera. Yo llevo muchos años haciendo participación y me lo creo mucho y creo que ese es uno de los ejes fundamentales para tener, pero no tenemos que levantar expectativas de qué vamos a hacer. Mirar, en la estrategia de desarrollo sostenible que estamos trabajando para generar, va a haber una gran participación que es la base de la que va a alimentar ese diálogo que os decía antes. Lo que vamos a hacer circunscribir es dónde estamos en ese punto. Y en ese punto significa en qué punto estamos, para eso tenemos los indicadores, a dónde queremos ir. Entre esto y esto empecemos a trabajar. ¿Por qué? Porque si no al final terminamos divagando en algunas cosas que nos pierden. Fíjate, los observatorios son piezas fundamentales para poder trabajar la participación, y no solamente una participación de yo pienso que, como hacemos en redes sociales y lo soltamos y ya está, sino una participación ilustrada, una participación que genere valor. Para mí la comunicación
que es uno de estos elementos. Yo no creo en la comunicación marketingiana, ni la comunicación incluso institucional, sino la comunicación tiene que ser fundamentalmente lo que es decir, que alguien dice a alguien para que alguien lo escuche y que esto alimenta a que yo pueda seguir diciendo a este alguien y que juntos sigamos construyendo. La comunicación es un elemento. Los observatorios permiten esa comunicación y, como antes hablaba con Jaime en su despacho, hoy tiene información de lo que piensan los ciudadanos, todos sus stakeholders, etcétera, etcétera. Claro, esta es que es la parte importante. Y al mismo tiempo esto tiene que revertir en estos observatorios. Fijaros, a mí en la anterior etapa, en la consellería que estaba antes de la Dirección General, mi consellería era transparencia, participación, responsabilidad social y cooperación al desarrollo. Ahí queda eso. La tarjeta era un desplegable. Bueno, pues con el tema de la transparencia, por ejemplo, yo creo mucho en la transparencia. De hecho, cuando empecé en el Congreso de los Diputados, me vais a permitir el anuncio, porque me enorgullece, fui de los primeros diputados que presentó su agenda, dónde viajaba, dónde no viajaba, con quién me reunía, con quién no me reunía, etcétera, etcétera. Esto está muy bien, y como decía antes también, hasta qué cobraba y qué dejó de cobrar. Eso está bien, pero es que tenemos que ir más allá de la transparencia, tenemos que ir hacia la trazabilidad. Es decir, quién toma las decisiones, por qué se toman las decisiones, qué se pretende con las decisiones y evaluar por qué se han tomado esas decisiones. Esto es lo que genera confianza y lo que genera nuevamente, como bien decía Jaime, de que aquello que estáis haciendo aquí revierte lo que estáis haciendo y sobre todo vuelve a alimentar ese proceso permanente. Durante muchos años hemos visto modelos de participación donde le preguntamos a la gente, lo anotamos, lo dejamos en una carpeta y hacemos lo que nos da la gana. Pero he dicho, ¿ya has pedido participación? Sí, sí, pero he hecho yo lo que yo quería. No, esto no puede ser el modelo. El modelo tiene que ser el que trabajemos y eso exige una doble responsabilidad, del que participa y del que genera esa participación. ¿Hay alguna persona que quiera plantear? Rogamos por favor brevedad porque como siempre tenemos la agenda muy apretada. Muchas gracias, buenos días. Por supuesto, felicitar a los ponentes. A Josefina Maeztu, a la que es un placer saludarla después de tantos años. Josefina, una pregunta muy concreta. A propósito de la Directiva Marco del Agua, ¿cuál es el gran logro para ti de la directiva y cuál es el gran fracaso o aquello que no se ha podido cumplimentar? Y para Federico, el tema de la participación y la comunicación es a todos aquellos que nos dedicamos a la investigación en ciencias sociales, por un tema, la piedra filosofal, creo que lo has mencionado, ¿no? O la piedra cuadrangular de la arquitectura institucional. Y a ese respecto, a mí me gustaría, los evaluadores tenemos un gravísimo problema cuando hacemos evaluaciones, que la evaluación es utilizada o como arma triunfalista por los gabinetes de prensa de los gobiernos o como arma arrojadiza de la oposición en todo aquello que no se ha hecho, siendo como es en su propia esencia una valoración crítica que tiene que hablar de que cosas buenas y cosas malas. Bueno, pues en ese sentido, respecto a la gobernanza de la agenda, el riesgo entre participación y comunicación en un mundo donde además los mensajes de comunicación son de apenas 150 caracteres como mucho, ¿cómo es de complejo? ¿Cómo pensáis solucionarlo o abordarlo? Gracias. ¿Quieres coger más preguntas? ¿Hay alguna pregunta más, por favor, de alguien más que quiera formular y pasamos a responderla por la brevedad horaria? Pues nada, sigo. Pues, bueno, esta es una pregunta como mucho más amplia, ¿no? Pero logros de la directiva, hombre, ¿qué te voy a decir que no sepas? Pero yo creo que, por lo menos en España, no sé en el resto de Europa, pero en España ha servido para cambiar el foco de la política de aguas. Yo creo que eso no lo podemos negar. O sea, ahora está mucho más claro que conseguir el buen estado, que la protección ambiental de los recursos, eso es como el objetivo básico de la política de aguas. Aunque nos resistamos, aunque no la acabemos de digerir, aunque lo mezclemos con otro tipo de objetivos, yo creo que ese es el gran logro de la directiva. Yo creo que sin la directiva no estaríamos aquí donde estamos, en España, pensando en los temas ambientales, no tendríamos los discursos que estamos teniendo ni no tendríamos las actuaciones que estamos teniendo. El gran fracaso, pues que no vamos a cumplir. O sea, la directiva ya sabes que tiene montones de salidas, de
posibilidades, de costes desproporcionados, de análisis, de objetivos menos rigurosos. Y yo creo que no tanto en España, porque en España es verdad, pero nuestros impactos en el medio ambiente están muy concentrados por la misma definición de que tenemos una España muy despoblada, ¿no? Pero en países como en Alemania o en Holanda es que no van a cumplir ni el 50% ni el 60% de las masas de agua. Entonces yo creo que el gran fracaso es que tenemos una visión muy clara, a ver si no pasa lo mismo con los ODS, pero que realmente está siendo difícil, está siendo un camino muy complicado, ¿eh? Sí, muy brevemente con los 3 conceptos. Además me ha gustado el tema de evaluación, comunicación y participación. Evaluación, fíjate, yo soy enamorado de la evaluación, soy pedagogo, por lo tanto la evaluación me la creo mucho. En política la evaluación la hacemos cada 4 años. Si te han votado, lo has hecho bien; si no te han votado, no lo has hecho mal. Hostias, esto no puede funcionar así. Hay que hacer evaluaciones mucho más, pues todo lo que tiene que ver, lo que os decía, de trazabilidad, rendición de cuentas, etcétera. Segundo, tema de la comunicación. Esa es la parte más complicada. Afortunadamente nosotros en el Alto Comisionado tenemos una gran comunicadora, que es nuestra alta comisionada, Cristina Gallard, que como sabéis ha sido la de las grandes comunicadoras que ha tenido este país y ha trabajado en las 3 grandes administraciones del mundo, en la OTAN, Unión Europea y Naciones Unidas, y está haciendo un gran trabajo para comunicar la agenda. Para que tengáis un dato, nosotros llevamos solamente 7 meses de gobierno, hemos hecho una encuesta y la agenda solo la conoce el 10% de la población, más vosotros. Es decir, muy poquito. Vosotros También sí. es verdad que ya le hemos ganado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que después de 20 años la conocía el 10%, nosotros llevamos 7 meses y ya la conoce el 10,8%. Bueno, ya le hemos ganado. Y tercero, lo de la participación. A ver, lo de la participación, como os decía, yo soy un convencido y un enamorado de los modelos de cooperación blanda. ¿Qué significa modelos de cooperación blanda? Alianzas inteligentes de cooperación, que permitan que todos compartimos esa misma visión, cada uno dentro de su organización ejerce aquello que entre todos hemos decidido, que es la Agenda 2030, con las capacidades y aspiraciones, y que esto se convierte inteligente cuando somos capaces de interconectar las distintas acciones que estamos haciendo. Lo que hacen las universidades con lo que hacen las empresas, lo que hacen las administraciones con lo que hacen otras administraciones, y que además todo esto se convierte y retroalimenta a la red, a esa alianza que estamos haciendo, a ese sentimiento de pertenencia de esta transformación del mundo a través de la Agenda 2030, y nos permite todos volcar en esa misma dirección. Yo creo que ese es la modelo. Si buscamos modelos donde un consejo, lo digo porque he creado ya 5 consejos para la Agenda 2030 con todos los actores, ¿no? Esto es en contra de mí. Pero claro, si no, no hay manera de ir a esos modelos, porque si no sería ingente la cantidad de consejos, observatorios. Lo que se trata es de conectar el conocimiento. Y hoy tenemos capacidad de conectar ese conocimiento y compartir esa misma visión. Muchas gracias a los ponentes, y ya pasamos a la última parte de la sesión, concretamente la presentación de los resultados, de los principales resultados y conclusiones de las mesas que habéis estado trabajando durante esta mañana. La presentación de estos resultados corre a cargo de Alfonso Cárdenas Domínguez, que es jefe de división de sistemas de gestión y que junto con su equipo es el responsable del diseño e implantación de este ambicioso y novedoso proyecto del Observatorio del Agua, liderado por la directora de Calidad y Medio Ambiente y Sostenibilidad de Masesa, Consuelo Juan. Por favor, Alfonso. Bueno, la verdad es que hablar después de Josefina es difícil y, por supuesto, Federico, yo ya ni me atrevo. Así que lo primero, pediros disculpas si la voz no me sale. Y segundo, yo lo que voy a dar lectura a las conclusiones de las reflexiones hechas por las distintas mesas. Lo que vamos a presentar es un extracto. Elaboraremos un documento detallado con todas las aportaciones, las orientaciones, las propuestas, cómo interpretarlas. Y, por supuesto, es un documento que va a ser muy amplio. Con lo cual yo aquí, disculpadme si no salen todas aquellas opiniones que se han propuesto y difundido en las mesas, pero la brevedad del tiempo nos hace que seamos un poquito escuetos en esta presentación de resultados. Lo primero, voy a intentar pasar, si no me ayudáis desde...
Pues pasa, por favor. Lo primero es, como decíamos al principio de la jornada, agradeceros a todos y de todo corazón el esfuerzo que habéis hecho. Ahí tenéis una representación de las entidades, organismos, compañeros, empresas, todo el conjunto que forma esta gran familia. La foto que hemos hecho antes en el patio yo creo que refleja la grandeza de este observatorio. Y aquí, simplemente, a título de ejemplo, hemos puesto su representación. Los valores de los que nos acompañan no solo están en los logos, están en todos vosotros, que de verdad sois el observatorio. Pues vamos a presentar estos resultados. Como os decía, ha sido una mañana muy fructífera, una mañana bastante compleja. Lamento haberos metido prisa en alguna de vuestras deliberaciones, pero el control del tiempo es un poquito exhaustivo y peligroso. Pasamos, por favor. Voy a ir dando algunos datos y para aquellos que no puedan leer por la distancia, voy a ir también leyendo la pregunta en su caso. En primer lugar, algunos datos de caracterización. Hemos estado las 4 mesas, hemos estado 56 participantes, con una participación de 27 internos, 29 externos, y hemos recogido la opinión de 28 entidades u organizaciones. Por favor. La primera pregunta a la cual os hacíamos mención es ¿en qué contexto se insertan los retos y desafíos a los que debe responder una buena gobernanza del agua en las ciudades? Ahí tenéis, hemos destacado ese conjunto. En primer lugar, el contexto social con un 26,3%, el contexto climático con un 18,2%, el contexto económico con un 16,8%. Ahora veis que tenemos 2 contextos que están muy próximos, el contexto regulador con un 13,9% y un contexto vinculado a la gestión de infraestructura con un 13,1%. El contexto competencial se marca en un 8,8%. Hay un porcentaje que se divide en los otros conceptos que estaban recogidos en la pregunta. Si aplicamos ahí a primera vista los porcentajes, veis el importante campo social, económico y ambiental, con lo que eso da soporte a la idea básica de nuestro plan estratégico, que era el conjunto de la sostenibilidad. Con lo cual creo que vamos, en un principio, permitidme la modestia, vamos bien orientados. La segunda pregunta, por favor. Preguntábamos, ¿considera que la gestión de las políticas públicas del agua necesita un proceso de participación ciudadana? Y bueno, ¿y por qué? ¿No? Era la pregunta. El 95% de los encuestados ha sido un que sí. Ha habido un 5% que no hemos recogido la opinión. Puede que se haya sido fallo de nuestra integración de información. Pero lo que es evidente es que ese mayoritario sí nos dice las siguientes consideraciones. Porque las políticas públicas deben incluir a la ciudadanía. Porque las políticas públicas sirven para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia. Pero además nos dicen un pero. Es decir, pero oye, hay que adaptar el sistema de participación a los objetivos que se espere de esa política. La verdad que son respuestas muy contundentes. La siguiente pregunta, la número 3, la orientábamos hacia qué mecanismos de consulta pública, formales o informales, consideras que podrían ser los más adecuados para que una empresa pública como Emasesa pueda integrar la participación ciudadana. La opinión aquí ha estado muy distribuida. Opiniones como hay que trabajar en encuestas y consultas públicas, el desarrollo de grupos de trabajo, trabajar con la educación y el sistema educativo como un elemento de participación, incluso la presencia en los órganos de decisión, y todos siempre han hecho una referencia a que, bueno, estamos en un mundo donde la tecnología nos puede ayudar. Bueno, pues hagamos uso de esa tecnología en las diferentes metodologías de participación que queramos emplear. Hemos preguntado también en esta pregunta qué fortalezas y qué debilidades veían. Siguiente, por favor. En cuanto a las fortalezas de por qué estos mecanismos de consulta, pues nos dicen que, bueno, un mecanismo de consulta de estas características legitima la toma de decisiones, ofrecen un carácter innovador a la hora de hacer política, generan un acercamiento a la ciudadanía y son un proceso de transparencia en la toma de decisiones. Evidentemente, todo tiene su aquel,
Y entonces preguntábamos cuáles podían ser las debilidades. Y las respuestas van en las siguientes líneas. Los resultados de la participación que no se vean reflejados en el devenir de la compañía. Que la participación supone un esfuerzo a nivel de tiempo y dedicación, y eso lo sabéis todos vosotros y os lo agradecemos. Y que un proceso de participación más gestionado puede tener un efecto contrario, es decir, puede generar desapego y desconfianza en la propia ciudadanía. Son preguntas que, como veis, nos van a dar que reflexionar. Y para finalizar, lanzábamos una cuarta pregunta, que era la siguiente. ¿Cómo considera que puede contribuir Emasesa desde el Observatorio del Agua al desarrollo sostenible de nuestro entorno de aquí al 2030 y concretamente al ODS 6, agua limpia y saneamiento? ¿Veis? Las opiniones que tenemos ahí son aportando información estratégica de los agentes sociales en los procesos de decisión, generando un nuevo modelo de gobernanza en el que estén presentes los ODS y la Agenda 2030 y potenciando la puesta en marcha de iniciativas tendentes a la consecución del ODS número 6. Todas estas líneas, como os decía al principio, toda esta información, junto al otro cuestionario donde os pedíamos información más específica del funcionamiento del observatorio, sus líneas de crecimiento, la vamos a volcar en un informe lo más detallado posible que pondremos a vuestra disposición y que, como siempre, quedará abierto a recoger vuestros comentarios y vuestras opiniones. Con esto estamos concluyendo lo que ha sido la puesta en común de las 4 mesas. Al principio de la jornada decíamos que iba a ser una jornada intensa, interesante y fructífera. Yo quiero dar las gracias a todos los participantes que habéis formado parte de estas mesas por el magnífico trabajo que se ha realizado. Dar las gracias al equipo del observatorio, a los directores que habéis desempeñado hoy una labor excepcional y a esos facilitadores que han hecho posible poder recoger toda esta información en tan breve plazo de tiempo. Por todo ello, muchísimas gracias y de verdad, enhorabuena. Gracias. Bueno, ya la jornada está próxima a finalizar, como decía Alfonso Cárdenas. Hemos contado con la participación de 2 expertos. Desde Emasesa queremos agradeceros a todos y a todas las que estáis aquí, a todos los que habéis participado en las mesas del observatorio y a todos los que estáis participando en este proyecto. Y voy a remitirme a unas palabras del consejero, de nuestro consejero delegado, que nos dijo en la última reunión que tuvimos precisamente para preparar la jornada, y nos dijo claramente: no tengáis miedo a equivocaros. Es decir, no os preocupéis si cometemos errores o si no terminamos de hacer las cosas bien o si algo se puede hacer mejor, porque lo estamos haciendo por primera vez, estamos recorriendo el camino juntos. Probablemente los que vengan detrás, otras empresas de agua, otras empresas del sector, otras empresas que nos comentaba Federico y otras instituciones que están siendo claves, digamos, a la hora de implantar observatorios, pues les sirva nuestra experiencia. Pero precisamente esa es la vocación que tiene Emasesa, la de empresa pública y la de que su conocimiento se transmita a los demás. Y efectivamente, dentro de esa misma línea es en la que Emasesa os quiere agradecer esa participación. Y que no os preocupéis en intervenir en las mesas, de ayudarnos, de cuestionar las cosas que se propongan o incluso de cuestionar el propio modelo, porque el camino lo estamos recorriendo hoy todos juntos. Y seguramente dentro de unos años las cosas se harán de otra forma, no dentro de unos años, dentro de unas semanas, ¿no, Federico? Dentro de unas semanas las cosas se harán de forma diferente o se realizarán de otro tipo de forma. Entonces, por eso no debemos, como decía nuestro consejero, de cuestionarnos si podemos mejorar o podemos cambiar. Todo es mejorable, pero susceptible siempre de aprender. Entonces, creo que es algo muy importante que nos ha venido bien en la jornada. Ya para terminar, le vamos a dar la palabra para el cierre del acto a doña Carmen Castreño. Doña Carmen Castreño es la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla,
es la delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales y vicepresidenta de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla. Por favor, Carmen. Oye, que no estaba programado, es que había interrupción, por eso entraba, directamente. Bueno, muchísimas gracias. No podía faltar hoy, evidentemente, a estar aquí en la clausura de esta primera mesa del observatorio del agua. Muchísimas gracias por haber venido, a Josefina y a Federico. Muchísimas gracias como expertos y además muy implicados en estos momentos en temas de gran relevancia. El agua siempre lo es, evidentemente, pero también son los objetivos, evidentemente, de desarrollo sostenible. Bueno, pues esta iniciativa, yo se lo decía a la tele hace un momento allá afuera, esta iniciativa de Masesa, que con orgullo nuestra empresa metropolitana es la segunda mejor empresa de nuestro país, y pues esta iniciativa evidentemente lo que pretende es reunir a los expertos y a los ciudadanos y implantar un modelo de gobernanza que creo que es lo que tenemos que hacer y la innovación social para el futuro. Evidentemente los expertos tienen que asesorar y bueno, su propio nombre evidentemente lo indica. Y desde la política hay que gobernar, pero no se puede ni asesorar ni gobernar sin escuchar a los ciudadanos, que son los que reciben los servicios y en este caso un servicio esencial. Y siempre hay reflexiones, siempre hay ideas, siempre hay algo que seguro que nos aportaréis y seguro que podremos mejorar. Este es el objetivo de Masesa, mejorar sistemáticamente. Ese es el objetivo marcado, está luchando desde una muy buena posición, porque me preguntaban también qué tal está en sostenibilidad Masesa. Bueno, los ciudadanos, que somos los que consumimos el agua. Yo le decía, pues muy bien, consumimos de media 112 litros habitante y día. Estamos consumiendo lo que necesitamos, pero no desperdiciando. Y no se desperdicia, además de porque nos han enseñado sistemáticamente que hay que gastar lo preciso, porque Masesa ha hecho un esfuerzo inversor verdaderamente relevante para que sus redes de agua no pierdan agua y no se desperdicie un bien tan extraordinariamente preciado de esa manera. Garantiza agua para todos los ciudadanos, es decir, cumplimos absolutamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Si alguien no puede pagar el agua en este área metropolitana, no se le corta el agua. Ya lo pagará, ya se hará cargo el ayuntamiento correspondiente, pero ninguno está sin agua. Y además, como decía, Masesa ha emprendido ese camino inversor, arreglando además las ciudades, participando en proyectos cada vez mejores de acondicionamiento del espacio, de los espacios que nos rodean, teniendo el agua como elemento central. Y quiero decir, porque han sido los promotores fundamentalmente de que ganáramos en Sevilla una acción urbana innovadora que es muy difícil, lo digo. La primera a la que nos presentamos no la ganamos, hay que decir las cosas como son, y esta sí la hemos ganado. Con Masesa como nuestra bandera, con la Universidad de Sevilla, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con privados, para conseguir que con el agua, enfriando el aire, nos ayude a mejorar en una ciudad como Sevilla los espacios que habitualmente habitamos, puesto que vivimos en la calle. Luego Masesa, además de todo lo que he dicho, es una empresa que está decididamente apostando por la innovación y por la mejora en todos los aspectos de la vida ciudadana. Así es que muchísimas gracias, reitero de verdad, que os hayáis acercado hasta Sevilla y que disfrutéis de ella, también os lo ofrezco, que disfrutéis de ella, nosotros la disfrutamos todos los días, que disfrutéis de ellas, y muchísimas gracias a todos. Y lo que sí os pido de verdad,
que sigáis participando con nosotros y que entre todos hagamos una EMASESA cada día mejor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.